Bienvenidos nuevamente. Estamos de gran charla con Paula Rivero. En el bloque inicial mencionaba que nosotros hemos tenido la suerte de editarte, cosa que no es muy habitual, lamentablemente, porque los artistas plásticos requieren un tipo de edición, digamos, cuando es el libro, que a veces se nos escapa un poco de presupuesto. En este caso, gracias a la pasión que vos le pusiste y a que tuvimos un sponsor allí, pudimos hacer esa obra maravillosa que por desgracia está agotada, y también por desgracia tu socio Edgar Morisoli ya no está con nosotros. El regreso del Juntasueños, y tiene otra O parte. las 6 noches de la soñadora. De la soñadora. Sí, una maravilla para mí, una experiencia Sí. increíble, riquísima. Sí. Y bueno, qué ausencia la de Edgar, ¿no? Me conmuevo permanentemente. Además, bueno, la frecuencia con que nos visitábamos era mucha y lo extraño un montón, un montón. Pero me pasa, y vos lo sabés porque te he mandado en algún momento, que me he sentido desvalida por algo y lo abro al libro y realmente es como un oráculo. Él me ha dejado eso. Cada vez que necesito una respuesta lo abro y la tengo. Y yo no puedo creer esa conexión que tuvimos y lo que el libro representa para mí, ¿no? Es como que está ahí Edgar, está, más allá de que está presente siempre en mi corazón, me lo dice con palabras, que las dejó escritas. No dejo de maravillarme cuando me pasan esas cosas. Sí. Bueno, él de alguna forma él ya forma parte de ese paisaje que vos estás evocando constantemente en tu obra, ¿no? Sí, de hecho yo empecé con esa serie en ese libro, porque claro, tenía que encontrar ese color. Entonces yo empecé a trabajar, ya había trabajado con líquidos y demás. Con había café, hecho, ¿no? Claro, acá empecé con café. Yo había hecho uno como la ceremonia del té, representando el camino del té, bueno, la historia del té, con diferentes plantas y flores, frutos que se hacen té. Y acá empecé con el café, porque quería lograr ese aspecto sepia y avejentado. Y empecé a darme cuenta que la luz la podía obtener no agregándole pintura, sino sacándola, que no era pintura, sino que era el café líquido. Y bueno, entonces fui despintando. Son obras que están no pintadas, sino despintadas. Y bueno, tenían esa luminosidad que es como cuando los fotógrafos viran las fotos al sepia, ¿no? Eso buscaba y a partir de ahí empecé a lograr esa luminosidad de la que hablaba antes. No sé si lo logré, pero yo me sentía conectada con eso. Vas para ese lado. Sí. Dijimos que no íbamos a hablar de cosas técnicas, pero vos sacaste el tema de que hay gente que como que viviera en el siglo XIX con la forma que tiene de acercarse al arte, ¿no? Sí. A mí me interesa un poco, no demasiado, y si te aburre hablar de eso, pasamos a otra cosa, pero vos sos básicamente una gran dibujante. Sí, sé que estudié mucho. Sos dibujante Sí. y le has puesto muchísimas horas de tu vida. Posiblemente lo que más has hecho en tu vida haya sido... Sí, de hecho cuando me tuve que especializar en algo elegí el dibujo. Nosotros teníamos, en la época en que yo estudié, una formación muy rigurosa. Teníamos todos los días 4 horas de dibujo con modelo vivo. El primer año eran naturalezas muertas, objetos, para entender un poco lo que es la estructura, que después también aplica al ser humano, ¿no? Y bueno, no solamente teníamos esas 4 horas, sino que después lo debíamos hacer en la casa, sin modelo, memorizando. Y además íbamos a la Facultad de Medicina y dibujábamos cuerpos. Nos daban después para copiar cada uno de los huesos del cuerpo humano, y después teníamos que construir el esqueleto y después lo teníamos que hacer con la musculatura propia
hasta finalmente llegar a lo que es la carnación, la piel. Entonces era un trabajo muy laborioso y bueno, teníamos que aprender sí o sí a dibujar la estructura del ojo, la estructura de la nariz, de la boca, cómo está dentro de la cabeza, qué parte ocupa. Bueno, eso es todo un estudio riguroso que ya no se hace. No creo que se siga haciendo. De hecho, cuando yo terminé mi carrera, ya había empezado a hacer la exigencia menor. Entonces, y todo eso, a mí me parece que es importante. También me parece que es importante ir construyendo la imagen propia simultáneamente, cosa que a mí no me pasó, porque nosotros estábamos enfocados a la cuestión académica y todo lo demás no aparecía, no nos dejaban vincular con eso. Sí, lo que a mí me pasó que tuve la suerte después de estudiar, me tocaron algunos años de democracia, porque yo empecé en la época de la dictadura, y entonces fue como una explosión, y ahí es como que yo logré las dos buenas partes de la cosa, digamos, ¿no? El aprendizaje exhaustivo. El rigor, que es necesario en cualquier aprendizaje, sigo pensando lo mismo, y después la posibilidad de olvidarte de todo eso y que aparezca lo que tenés que decir. Pero si no tenés lo previo, es como que tenés un techo, ¿no? En algún punto tenés una limitación para hacerlo. Quizás en este momento y en algunos lugares, en algunas zonas, los cánones epocales prescinden por completo. Es más, hasta es mal visto el virtuosismo. Importa más el concepto, importa más... La actitud. La actitud, lo que vos tenés que decir, que generalmente lo dice otra persona, que no es el mismo artista, que trabaja junto, que tampoco digo que esté mal, me parece interesante, me parece que es lo que está sucediendo, que se debe aceptar, pero siempre creo que si vos tenés la formación, podés hacer eso y después cuando ya no quieras hacerlo y que la rueda empiece a girar de nuevo, porque siempre pasa, nunca nada queda permanente, mucho menos en el arte, siempre vas a tener la posibilidad de recurrir a lo que vos sabés, a tu conocimiento. Para mí el conocimiento es fundamental. Pero es muy difícil que los jóvenes viven en un apuro constante, en una vida muy dinámica y no tienen ese tiempo, no lo usan para esa cuestión que sí lo requiere. Si no tenés el tiempo para hacerlo, nunca vas a aprender a dibujar. Nadie, ni siquiera el más virtuoso. Y la pregunta anterior va a esta otra pregunta. El dibujo como disciplina casi que está atado a la figuración, ¿no? Sí, no necesariamente, no, porque se puede hacer lineal, se puede hacer abstracción con el dibujo. Sí, porque el claroscuro, el claroscurismo, las luces y sombras, lo podés vincular. Pero a vos esa parte de la historia mucho no te ha llamado, ¿no? La de prescindir de la forma. Vos estás como muy fascinada, me parece, ¿no? Yo sigo fascinada con la forma, con lo que es la naturaleza humana, básicamente. Me sigue, como te decía antes, yo no invito a los personajes, pero siguen apareciendo tal y como. Está bien, hay mucho más abstracto ahora que cuando yo era más joven, que era más detallista en las formas. Ahora es mucho más liviano, más etéreo, más lineal, pero vos seguís reconociendo una figura humana. Se me ocurre que con ese entrenamiento que vos tenés, tu mirada debe ser muy distinta a la mía, por ejemplo. Me imagino vos conoces una persona y te debes estar fijando tal línea que tiene en el rostro, tal gesto, tal... ¿No? Sí, soy insoportable. Soy insoportable porque tiene los ojos así o porque sí, es así. Vivo mirando esas cosas y me llaman poderosamente la atención, además, las fisonomías de los seres humanos y cómo puede cambiar entre hermanos, por ejemplo, un milímetro más o menos de distancia entre un ojo o el otro, o el tamaño de los labios, cómo cambia por completo la apariencia de una persona, ni te digo la expresión, es increíble, a mí me sigue maravillando.
Y sí, soy muy observadora. Sí. No te ha puesto en problemas eso nunca, digamos, con No. gente que se molesta, ¿no? No, no, porque no soy ofensiva, digo lo que veo nada más. Y aparte, bueno, lo que me pasa también es que toda esa forma de mirar seguramente se debe quedar en algún lugar de lo que yo después hago. Tu base de datos. Una base de datos. Porque yo en realidad nunca hice retratos. No me gusta a mí mirar. Los hice cuando tenía que estudiar. Pero no me gusta, me aburre muchísimo, muchísimo mirar exactamente y hacer lo que veo en ese momento. O dibujar una copa, o dibujar una fruta, o un animal. A mí yo lo hice un montón, muchísimo, y ahora invento animales, invento flores, invento hojas, invento objetos, porque no... Bueno, es como que se van uniendo en mi mirada todos los que dibujé y entonces hago cosas nuevas que no existen. Eso es lo que más me interesa. Me divierte más. Bueno, sos una creadora, ¿no? Sí, en realidad me pasa esto, ¿no? Hago una serie y hubo una serie que se llamaba Yo te anido, que eran figuras femeninas y eran todos con nidos en la cabeza, pájaros y demás. Y fue una serie que a las personas les gustó mucho y realmente los vendí todos. Y varias personas querían más y yo digo, bueno, ya que les gusta tanto a las personas voy a intentar hacer algunos más. No pudiste. No, sí, yo lo puedo hacer por el oficio que tengo, pero no tienen alma, porque ya estoy en otra historia. Ya estoy en otro momento, entonces no puedo ir atrás. En otro día de la creación. Claro, sí, y es otra la cosa que tengo que decir. Entonces yo no puedo ir a algo que ya lo dije, ya está, no funciono así, viste, como por serie, copiarme a mí misma no puedo. Y mucho menos por razones comerciales. Y mucho menos por razones comerciales, claro. Sí. Paula, te agradezco que hayas venido. La verdad es que tenemos que cortar ahora porque... ¿Se terminó? Se termina. Pero bueno, este es un diálogo medio interminable. Y algún día espero espero escribir todos estos diálogos que estamos teniendo. Porque realmente para mí también, de alguna manera, ingresar a tu mundo es como descubrir otro universo, ¿no? Como el que veo en tu obra. Y bueno, nada, quería que hiciéramos este reportaje para que la gente se entere de que está ocurriendo algo realmente muy importante, que es tu muestra, y que vayan. Te agradezco, te agradezco infinitamente. Además me encanta tu mirada, porque es muy sensible y bueno, cuando hiciste la descripción de la muestra anterior era tal cual yo lo había pensado. Ese recorrido que hiciste fue perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por estar allí. No se vayan porque como premio por haber estado presenciando este programa, después van a ver algunos extractos que Paula ha elegido de esta muestra que está, reiteramos, abierta en el Museo Provincial de Artes hasta el 7 de septiembre, hasta el 4 de septiembre, perdón, de 7 de la mañana a 19 horas. Hasta la semana que viene.